Y vamos a continuar con el tema siguiente, que es semejanza de triángulos. Venimos de ver congruencia de triángulos y ahora nos toca semejanza. Semejanza significa igualdad de forma en geometría. Dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma. O sea, no es necesario que tengan el mismo tamaño como en congruencia. En triángulos, eso quiere decir esto otro. Si dos triángulos van a ser semejantes, si los tres ángulos de uno de los triángulos son congruentes con los tres ángulos del otro. O sea, así como en congruencia estaban los criterios LLL, LAL y ALA, aquí solo hay la manera que vamos a usar para demostrar será a través de los ángulos, ver que los ángulos de un triángulo sean congruentes con los ángulos del otro triángulo. Y va a ocurrir esto otro. Dos triángulos semejantes tienen sus lados proporcionales. Y en un momento voy a ver qué significa eso. Que los lados sean proporcionales significa esto. A ver, aquí tengo dos triángulos que no son semejantes, no tienen la misma forma. Y aquí abajo lo que tengo es algo que se llaman las razones de los lados de este triángulo con este otro. En matemáticas una razón es una comparación entre dos números. Esa comparación se hace dividiendo un número entre el otro. Por ejemplo, esta de aquí es la comparación del lado de este triángulo con el lado de este otro triángulo. Si yo los comparo, yo divido este 494 entre este 488, hago la división, sale este resultado. Y esa comparación la puedo hacer con los tres lados de los triángulos. Puedo comparar este lado con este lado de acá y finalmente puedo comparar este lado con este lado de acá y los resultados de esas comparaciones aquí están. Ahorita, bueno, insisto, los triángulos pues no son semejantes, pueden tener cualquier forma, así bien raros. Y aquí se va viendo que, por ejemplo, si los dejo en esta forma, este lado comparado con este lado, la razón, así se llama, la razón es 0.7, lo cual significa que este lado es 0.7 veces este lado. Mientras tanto, por ejemplo, la siguiente comparación, que es este lado con este lado, el resultado de la razón es 0.98, lo que significa que este es 0.98 veces este de acá, y lo mismo con el tercer lado, este con este, aquí está su razón, 2.52. Entonces, eso es, esa es una manera de comparar los lados de dos triángulos. Si son semejantes, si los triángulos son semejantes, por ejemplo, esos dos de aquí, no importa cómo los mueva, están construidos de manera tal que siempre van a ser semejantes. Los dos triángulos tienen la misma forma siempre. Puede que uno esté girado respecto al otro, puede que estén en una orientación distinta, pero son semejantes. Y lo que ocurre, primera cosa que se mencionó hace un momento, los tres ángulos de este triángulo son congruentes, miden lo mismo que los tres ángulos de este otro. Aquí están los valores. No importa cómo mueva yo esto, como esta construcción se hizo de manera tal que los triángulos siempre sean semejantes, pues los ángulos siempre se mantienen igual, tienen la misma forma. Pero además, cuando vemos las razones, la razón de este lado con este, la razón de este lado con este, y por supuesto la de este lado C con este lado C chiquita, las razones siempre valen lo mismo. Cuando yo comparo los lados de este triángulo con los lados de este otro, esa comparación, que insisto, aquí se hace a través de una razón, una división, esa razón siempre da lo mismo. Cuando usted tiene dos o más razones que son iguales, a esa igualdad de las razones, a eso se le llama proporcional. En geometría, cuando digamos que algo es proporcional, queremos decir que hay dos o más razones que son iguales. Y eso es lo que va a ocurrir cuando dos triángulos sean semejantes. Sus lados van a ser proporcionales, o sea, cuando yo calcule las razones de esos lados, esas razones siempre van a dar lo mismo. Tengo aquí dos ejemplos. Ahí está el otro, este es el primero. De cómo son los ejercicios de semejanza que vamos a estudiar nosotros. Otra vez, estos ejercicios pues, son parecidos a lo que ven en el examen. Aquí está el dato del problema, solo hay un dato. El dato es que la línea BC es paralela a la línea DE. Estas líneas son paralelas. Se conocen estas longitudes. Esto mide 7, esto mide 5 y esto mide 10.23. Y se nos pregunta que calculemos cuánto vale esta longitud de aquí hasta acá, cuánto vale eso. Estos problemas tienen dos partes. La primera parte es demostrar que los dos triángulos son semejantes, por supuesto. Fíjese usted que hay dos triángulos. El triángulo de acá arriba, este es uno, y el triángulo grandote es otro triángulo. Primero hay que probar que son semejantes. Y para probar que son semejantes, según lo que se dijo al principio, lo que uno tiene que hacer es ver que los ángulos de estos triángulos son congruentes. Y en este caso está muy fácil porque, por ejemplo, para empezar, el ángulo A
Es el mismo ángulo para los dos triángulos, el triángulo pequeñito y el triángulo grandote, los dos tienen ese ángulo, así que ese es un ángulo que tienen en común, ese es un ángulo congruente en ambos triángulos. Y luego usar algo que se veía ya desde la parte de congruencia, si estas dos líneas son paralelas, entonces va a ocurrir esto. Esos dos ángulos rojos son congruentes, miden lo mismo. ¿Por qué? Si usted recuerda la parte de congruencia, debería saber que la razón es esta. El ángulo BCA es este de acá, es congruente con el ángulo E es este. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes. Recuerden, tengo dos paralelas. Aquí esta línea las atraviesa a las dos. Esos ángulos están del mismo lado de la transversal y del mismo lado de las paralelas. Se les llama correspondientes, ángulos correspondientes. Y ya se había dicho que dos ángulos correspondientes siempre van a ser congruentes. Por supuesto, aquí en este ángulo de acá uso las tres letras. BCA, porque si yo solo dijera ángulo C, no sabría si hablo de este de arriba o de este de abajo, o del total del ángulo que va desde aquí hasta acá. Entonces tengo que usar las tres letras para referirme a este ángulo. Y que con eso es suficiente. El tercer ángulo, este de acá y este de acá, queda forzado a seguir siendo congruente también. No podría ser que estos dos y este fueran iguales, no podría ser que este ahora resultaba medir distinto que este. ¿Por qué no? Porque se supone que sabemos que los tres ángulos de cualquier triángulo deben sumar 180 grados. Si este ángulo midiera algo distinto a este, entonces en uno de los dos triángulos la suma no daría 180, porque ya vimos que tienen dos ángulos iguales. El tercero tiene que medir lo mismo. Lo que quiero decir con esto es que para demostrar la semejanza de dos triángulos, siempre va a ser suficiente con dos ángulos. Basta con que demuestres que dos ángulos son congruentes y con eso tienes garantizada la semejanza. Es como una especie de criterio AA. Solo muestras que dos ángulos son congruentes y con eso acabaste la semejanza. Aquí está, concluyo, el triángulo de arriba a veces es semejante, ese es el símbolo de semejanza. Es semejante, con el triángulo ADE. Y esa es la primera parte, probar que los dos triángulos son semejantes. La segunda parte es usar las proporciones, lo que se mencionaba hace un momento, para calcular esta longitud que no conocemos. Y lo que se decía sobre las proporciones, pues aquí recordemos, si yo comparo los lados de este triángulo con los lados de este otro triángulo grandote, si yo hago esa comparación a través de una razón, o sea, a través de una división, esas divisiones siempre van a dar lo mismo. A ver, o sea, la longitud grandota, que es esta línea azul, yo la comparo con, por supuesto, esta línea azul es del triángulo grande. La voy a comparar con esta línea de acá, con lo que mide 7. La voy a comparar con esa línea roja, que ahí están encimadas. Y esa comparación, al dividir la desconocida entre la rojita, tiene que dar lo mismo que si comparo la 1023 con la que mide 5. Estoy comparando lados del triángulo grandote con lados del triángulo chiquito. Y esa comparación tiene que valer lo mismo. Eso significa que los lados son proporcionales. Por supuesto, solo puedo escribir esto una vez que ya probé que los triángulos son semejantes. Porque al ser semejantes, como consecuencia sé que sus lados serán proporcionales. Por eso es importante primero probar la semejanza. No puedo decir que son proporcionales los lados mientras no pruebe que son semejantes los triángulos. Bueno, pero ya que logro eso, ya que logro ver que sí había semejanza y por lo tanto los lados son proporcionales y por lo tanto puedo escribir esto, pues ya terminé. Porque lo único que tengo que hacer de esta proporción, lo único que tengo que hacer es despejar al signo de interrogación. Y ese despeje pues está tranquilísimo. El 7 está dividiendo, pasa multiplicando, hago esta operación, 10.23 por 7 entre 5 y el resultado es este y se acabó el problema. Esta longitud desconocida valía 14.32. Procuren entender esto. La parte de la proporción quizá, no sé, quizá sea la parte complicada. Estás comparando los lados de los triángulos. Los lados de este con los lados del grandote. Y yo ahorita, para que el despeje me quedara más fácil, usé los del grandote divididos entre los del chiquito. Y así me quedó esta proporción y el despeje fue bien fácil. Se puede hacer al revés. Alguien podría hacer los del chiquito entre los del grandote. Y también va a quedar bien, pero puede que el despeje quede un poco más embrollado, porque en ese caso el signo de interrogación habría quedado en la parte de abajo y habría habido ahí un despeje más extraño. También se puede hacer con una regla de 3, por cierto, pero por alguna razón yo nunca lo hago con regla de 3, prefiero hacer los despejes. Si alguien se sabe esto con regla de 3, adelante, no hay problema. Voy a hacer el otro ejemplo rápidamente. Aquí está.
Y esta es la figura. Se nos dan estos datos. C, en realidad es un solo dato. C es el centro de la circunferencia. Y se nos pide que calculemos cuánto mide el segmento AB, cuánto mide esto. Pero un dato importante que no hemos visto, pero es una cosa que es verdad en geometría, resulta que tú tienes una circunferencia. Resulta ser que, vamos a ver si dónde tengo, ajá, estos ángulos se llaman ángulos inscritos. Este de acá, el ángulo A, y el ángulo F también son ángulos inscritos. Un ángulo inscrito es cualquier ángulo que tenga su vértice sobre la circunferencia, como este, este o este. Se llaman ángulos inscritos. Bueno, resulta que dos ángulos inscritos van a ser congruentes si tienen el mismo arco subtendido. Y ahorita voy a ver qué significa eso. Vamos a ver. Lo voy a usar para demostrar mi semejanza de triángulos. Entonces empiezo y digo, pues el ángulo B, que pues son justo estos. Perdón. Este ángulo B y el ángulo D son congruentes porque son ángulos inscritos y tienen el mismo arco subtendido. ¿Qué es eso del arco subtendido? ¿Cómo que subtienden al mismo arco? Es ese arco verde. A ver, ¿qué pasa con el ángulo B? Un ángulo inscrito siempre hace esto. Siempre va y corta a la circunferencia en 1 y en 2 puntos. Me refiero, por supuesto, aquí está su vértice, y cuando yo trazo los lados del ángulo, siempre corta en 1 y en 2 puntos de la circunferencia. Esos 2 puntos generan un arco. Ese arco se llama arco subtendido. Bueno, el ángulo B, su arco subtendido, pues es esta línea verde de acá. Pero el ángulo D corta la circunferencia exactamente en los mismos puntos, por lo tanto tiene el mismo arco subtendido, o sea, ángulo B y ángulo D son dos ángulos inscritos y los dos tienen el mismo arco subtendido, por lo tanto son congruentes. Y eso se va a usar en algunas de las demostraciones cuando hay una circunferencia. Si tú logras localizar dos ángulos inscritos y te das cuenta de que los dos tienen el mismo arco subtendido, entonces esos ángulos van a ser congruentes. Entonces ya tengo este ángulo es igual que este, y luego fíjense, por ejemplo, el ángulo F, su arco subtendido, sería este arquito de acá, el arco que va desde B hasta D. Y el ángulo A, si uno se fija con mucho cuidado, el ángulo A, su arco subtendido es el mismo arco. O sea, el ángulo A y el ángulo F también valen lo mismo, también son congruentes. Por la misma razón, son inscritos y tienen el mismo arco subtendido. Pero aquí decidí no usar eso, decidí usar esto otro. Los ángulos azules, el ángulo AEB, que es este azul de acá arriba, y el ángulo FED, que es este azul de acá abajo, también son congruentes. ¿Y por qué estoy usando esto? Porque es algo que habíamos visto en congruencia, son dos ángulos opuestos por el vértice. Y se supone que usted ya debe saber que dos ángulos opuestos por el vértice siempre son congruentes. Decía el tercer ángulo, aunque yo no supiera nada sobre estos dos ángulos, este tercer ángulo queda forzado a también medir lo mismo. Si no midiera lo mismo, en uno de los dos triángulos la suma no daría 180 grados y eso está prohibido. El tercer ángulo ya queda forzado a también ser congruente, este es congruente con este. Incluso si no supiera lo que les dije hace un momento del arco de acá. Vaya pues, estas dos cosas bastan para demostrar que mis dos triángulos son semejantes. El triángulo AEB, que es el de arriba, es semejante con el triángulo FED, que es el de abajo. Y se acabó la primera parte. He mostrado que los triángulos son semejantes. Ahora voy a escribir la proporción. Voy a usar las proporciones. Comparo los lados de este triángulo con los lados de este otro. ¿Y cómo los comparo? Dividiendo. Aquí está. El 15 con el 19 y el que desconozco, el AB, con el 14. Eso, como son semejantes, esas dos divisiones tienen que dar lo mismo. Eso se llama proporción. Y otra vez el despeje, lo hice a propósito así para que me quedara fácil el despeje. En algún despeje, en algún ejercicio lo podrían hacer al revés, quizá, dividir estos entre estos. Yo lo hice así porque así me queda más fácil. El despeje queda de inmediato. El 14 está dividiendo, pasa multiplicando. Hago esta operación, 15 por 14 entre 19, y me sale esto. Y ahí se acaba el problema. El lado desconocido vale 11.05.